tardes, mi nombre es Mauricio Arteaga Carrillo, soy abogado de la Notaría 30 en la ciudad de Querétaro. Ya tengo varios años trabajando en notaría, trabajé por más de 8 años en notarías en la Ciudad de México y ya tengo ya más de 10 años trabajando en notarías aquí en la ciudad de Querétaro. El objetivo de esta plática va a ser platicar sobre una problemática relacionada con los bienes inmuebles, relacionada con el trabajo de las inmobiliarias, de agentes, asesores, inmobiliarios, notarías, relacionado con un tema del día a día referente a bienes que no se pueden enajenar en virtud de que falta regularizar un proceso sucesorio, un tema de juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario. Es una problemática que sucede con mucha frecuencia, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque puede haber varias causas, pero las principales causas derivadas de esta problemática es, uno, la falta de recursos por parte de quienes heredan o son designados herederos por parte de alguna persona en testamento, o bien la falta de asesoría por parte de los especialistas en derecho familiar, incluidos los notarios, para efecto de que las personas tengan la vía o el camino adecuado que seguir o que tomar una vez que se da el fallecimiento. La muerte, como todos sabemos, evidentemente es algo que no tiene solución, se va a dar en un tiempo determinado, y la muerte, para efectos del derecho, tiene efectos jurídicos y genera cierto tipo de obligaciones, y más general también con el tema del patrimonio. Por lo tanto, es importante que las personas, una vez que se dé el lamentable hecho, y más en los tiempos en que vivimos actualmente con la pandemia del COVID-19, necesitamos saber paso a paso y conocer qué debemos hacer una vez que el fallecimiento de algún ser cercano para evitar problemas en un futuro derivados con el patrimonio que tenía la persona que falleció. Uno de los temas importantes o el camino a seguir es, una vez que se dé el fallecimiento, los interesados, ya sea los hijos, ya sea hermanos, ya sea padres o madre, cualquier persona que esté interesado con el procedimiento sucesorio de esa persona que falleció, acérquese a un especialista. Los asesores inmobiliarios tienen bases o ciertas bases que pueden ayudar en la asesoría. Sin embargo, sí recomendamos que se acerquen a un notario para efecto de una asesoría integral de qué deben hacer una vez que se da el fallecimiento. ¿Qué deben hacer para efecto de garantizar y proteger los bienes que forman parte del patrimonio de la persona que lamentablemente falleció? Esto es para que puedan conocer los impactos y consecuencias jurídicas, civiles, familiares, pero también fiscales, porque también un tema que inhibe la realización de procedimientos sucesorios es el tema impositivo, los impuestos que deben pagarse por adjudicarse algún bien que después voy a vender. Les reitero, la problemática es que las personas no tomen conocimiento, no tengan acceso a esa información. Es importante que se acerquen a las notarías para que podamos darles las herramientas. Uno, cuando se da el fallecimiento de la persona, es importante, primero, acercarse a un especialista, como les he indicado al principio de esta plática, para recibir asesoría. En la ciudad de Querétaro existen varias notarías que pueden ustedes acercarse a ellas, agendar cita con el notario, con un abogado especialista en derecho familiar, para que les explique el proceso o lo que hay que hacer. Lo principal es no dejar pasar mucho tiempo. El segundo tema es investigar o revisar si la persona que falleció dejó u otorgó testamento público abierto ante el notario. Eso es muy importante determinar. Aquí en la notaría les recomendamos a los clientes, una vez que hagan su testamento, que entreguen una copia a sus familiares, a alguien de su confianza, para que exista el documento, por lo menos en copia, y se dé el fallecimiento y no se pueda localizar el testamento, que una persona sepa que efectivamente esa persona otorgó el testamento y ante qué notario fue, para que se acerque a esa notaría y se pueda dar el inicio de la asesoría y el inicio del procedimiento sucesorio. Obviamente los tiempos del proceso sucesorio son largos, y esto hay que tomarlo en cuenta si a una persona que ya
encuentre el supuesto de que va a heredar una propiedad o heredó una propiedad o fue designado como heredero en un testamento, pueda conocer los tiempos en caso que desee vender el inmueble, porque nos ha tocado como experiencia en notarías que llegan los expedientes para su venta o expedientes para inmuebles para su venta y resulta que el vendedor no se ha adjudicado el bien, que es heredero del bien que va a vender, pero no se lo ha adjudicado y eso impide que pueda formalizar la venta y eso genera consecuencias en caso de que el vendedor, heredero, haya firmado contratos privados de compraventa estableciendo una fecha, plazo para firmar la escritura y no se puede llegar a esa fecha, no se puede cumplir con esa fecha de escrituración en virtud de que no ha cumplido con o no ha completado, mejor dicho, su proceso sucesorio de adjudicación de bienes. Es importante entonces que quienes tengan una situación de no haber regularizado la adquisición de un bien por herencia, acérquense a la notaría para efecto del procedimiento. Que es importante además determinar, una vez que ya se determinó la existencia de un nuevo testamento, acudir a instancias correspondientes para el inicio del proceso sucesorio. En México la ley en materia de sucesiones es muy formal, hay que cumplir con requisitos de formalidad que las leyes establecen para efecto de lograr la adjudicación de bienes. Repito, es un proceso muy formal que la ley establece. Quien haya fallecido y no tuvo testamento, el procedimiento que se conoce comúnmente como juicio o procedimiento sucesorio intestamentario puede llevarse a cabo ante un juez de lo familiar, un juez de lo civil, para que ante él se denuncie el fallecimiento de la persona y se inicie el procedimiento sucesorio de bienes a favor de los herederos o de quienes se designe por parte de la autoridad correspondiente. También el juicio sucesorio intestamentario puede ser seguido ante notario. Aquí en Querétaro, a partir del año 2017, hubo una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado que le permite al notario atender asuntos de juicios intestamentarios y esto con la finalidad de poder también desahogar a los juzgados de carga de trabajo y darle al notario la posibilidad de involucrarse en temas de juicios o de procedimientos sucesorios en los que no haya testamento. Yo en lo particular, siempre en procedimientos en los cuales no exista testamento, se confirme la no existencia de testamento otorgado por parte del decuyos, siempre yo he recomendado que el procedimiento se lleve ante el juez de lo familiar, si en casos de que, por ejemplo, haya incapaces, haya menores de edad, o haya más de dos herederos, o exista controversia entre ellos, sí se acuda ante el juez porque va a ser la autoridad competente para realizar el procedimiento y en esos casos el notario tiene que abstenerse de actuar. Es muy importante que conozcan, uno, la vía que tienen que hacer, la vía que tienen que seguir para efecto de poder regularizar el tema sucesorio. Ahora es muy importante también para quienes hayan sido designados en el testamento o ya en un procedimiento sucesorio intestamentario, ya sea ante el juez, ya sea ante el notario, el albacea designado, que es el administrador de los bienes que forman parte de la masa edita del patrimonio de la persona que falleció, es importante que conozca sus obligaciones. Si yo fui designado como albacea en un testamento y ya se inició el procedimiento ante el notario o ante el juez para la sucesión de los bienes a favor de los herederos, yo como albacea designado debo de conocer mis obligaciones. ¿Quién me va a indicar o quién me puede explicar las obligaciones? Un abogado familiar. El notario mismo puede explicar las obligaciones. Es muy importante que el albacea conozca el alcance de sus obligaciones para que dé debido cumplimiento a las mismas. Si no conoce el alcance de las obligaciones, puede caer en responsabilidades inclusive civiles, inclusive de carácter penal. Es muy importante, por lo tanto, que el albacea se asesore para que conozca exactamente lo que debe hacer conforme a derecho. Una vez que ya esté identificado el albacea ya conoce sus obligaciones, los herederos evidentemente también tienen un cúmulo de obligaciones y derechos que deben cumplir, ya sea ante el juez o ya sea ante el notario. Los herederos, si yo soy designado por testamento como heredero, no me hace propietario de los bienes. Eso es muy importante, no me convierte en propietario, sino la persona en su última voluntad decidió designarme, constituirme como heredero de los bienes de su patrimonio, pero también como heredero debo conocer también que no solamente puedo heredar
los bienes o los derechos. En este caso, si hay bienes, puede ser bienes inmuebles. No me convierto en propietario, pero también no solamente tendría derechos al patrimonio, sino también a las obligaciones que tenía la persona que falleció previas a su fallecimiento. Hay obligaciones que no se extinguen con la muerte y que deben ser cumplidas por los herederos. Es muy importante que el heredero sepa que no solamente va a adquirir patrimonio o derechos, sino también puede adquirir deudas, obligaciones que debe cumplimentar en ausencia, obviamente, de la persona que falleció. Es importante que el heredero conozca esto, porque se tiene la percepción de que solamente se heredan los bienes inmuebles o algún otro tipo de bienes y no las obligaciones que contrajo en vida el decurios. Una vez que el albacea y los herederos se han asesorado, les va a facilitar muchísimo conocer y llevar a cabo el procedimiento. Es muy importante la asesoría. La asesoría también implica, todos sabemos, va a implicar el tema de gastos. Recuerden que las notarías, las asesorías que se dan en las notarías, son gratuitas para que no haya sorpresas de que acudan a notarías y se les cobre por asesoría. Son gratuitas. Ya si deciden acudir con un abogado especialista en derecho familiar, sí, bueno, evidentemente ellos podrán cobrar por todo el proceso de asesorías y por todo el procedimiento que les ayude para llevar a su debido fin. Pero en notarías no cobramos las asesorías, podemos explicar paso a paso lo que se debe hacer, las consecuencias que se van a generar con el motivo del procedimiento. Una vez que los herederos ya conocen sus derechos y obligaciones, las consecuencias de lo que van a realizar, pues es importante avanzar con el procedimiento. Repito, no se debe o no es recomendable dejar pasar mucho tiempo. Yo sé que los temas económicos y más en los tiempos en que vivimos nos llevan a tener otro tipo de prioridades. Sin embargo, si estoy involucrado en un tema sucesorio o de procedimiento sucesorio de bienes, ya sea de mi padre, de mi madre, de algún familiar, sí es importante no dejar pasar mucho tiempo, porque el dejar pasar mucho tiempo entre el fallecimiento y concluir con el procedimiento sucesorio, ya por la adjudicación de los bienes, puede tener consecuencias fiscales, principalmente fiscales, y también consecuencias de índole civil. ¿Por qué? Porque si existen dos o más herederos y dejamos pasar el tiempo y no adjudicamos los bienes en un momento oportuno, pues no todos tenemos, como digo coloquialmente, la vida comprada, y puede ser que con el paso del tiempo aquellos herederos que ya aceptaron la herencia, que ya hicieron un procedimiento, pues se puede dar fallecimiento de alguno de los herederos, y eso puede complicar el procedimiento sucesorio. En vez de haber dos o tres coherederos que van a ser copropietarios de los bienes, al darse fallecimientos, pues se puede dar el caso que pueda existir ya 6 o 7 u 8 copropietarios o coherederos, y eso va a complicar la situación en la toma de decisiones. El tema fiscal también tiene un tema de consecuencias si dejamos pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en cuestión fiscal, y aquí en el Estado de Querétaro, la ley que regula el tema de adjudicación por herencia y la ley de ingresos de cada municipio, habría que atender en qué lugar se ubica el inmueble o los bienes en que nos vamos a adjudicar, para efecto de poder determinar los impuestos a ser cubiertos o que deben cubrirse con motivo del procedimiento sucesorio y de la adjudicación de los bienes. Si dejamos pasar mucho tiempo, pues podemos pagar recargos, administraciones de impuestos, porque la ley se expresa aquí en Querétaro. Ejemplo, la ley de ingresos del municipio de Querétaro establece un plazo de 3 años a partir del fallecimiento del decurios para el cumplimiento del pago del impuesto por la adquisición de bienes con motivo de herencia. Si no se cumplen o se pagan esos 3 años, se pagan recargos por los impuestos omitidos. Por lo tanto, si dejo pasar mucho tiempo aquí en el Estado de Querétaro, pues podemos los herederos, el heredero o los herederos, tener que pagar recargos y administración de impuestos por aquellos impuestos que no pagamos con base en los plazos. Somos conscientes los abogados que la sociedad en su conjunto, por una cuestión también cultural, no estamos muy familiarizados con el conocimiento de las leyes. Es importante, por lo tanto, repito, reitero, que nos acerquemos a los especialistas para que nos indiquen los tiempos, los plazos y también los montos y cantidades derivados de impuestos y demás contribuciones que debemos cubrir relacionados con los bienes que podemos o que vamos a adquirir por motivo de la herencia. Una vez que se concluye el procedimiento sucesorio,
ya podemos o tenemos legitimidad para poder iniciar la venta o preparar la venta del bien inmueble. Aunque también ha habido casos, por ejemplo, de que la sucesión, los herederos, venden sin haberse adjudicado los bienes. Pero eso es otro tema, es un tema que no es recomendable, solamente se puede dar en casos de extrema urgencia, ya que la venta de los bienes se hace previa a la adjudicación porque es importante para el pago de gastos no puros y demás deudas que la ley o el Código Civil ya establece como única excepción. Es importante, por lo tanto, que si yo estoy en un procedimiento sucesorio, tengo un bien inmueble que lo adquirí o lo voy a adquirir por herencia y no he cumplido con el trámite sucesorio, debo cumplirlo a la brevedad. Obviamente, sé que el tema económico impide o inhibe que podamos hacerlo. El tema de asesorías se puede complementar con acercarse a los especialistas, a los notarios, para efectos de que nos ayuden con el tema de asesoría legal. Y el tema económico, por experiencia propia o experiencia también en mis años que llevo, gracias a Dios, trabajando en notaría, sé que el tema económico inhibe a las personas, a las familias, a poder o iniciar o en su caso concluir procedimientos sucesorios, porque cuando revisa el tema de cuentas, el tema de impuestos a pagar, pues les resulta imposible poder erogar ese tipo de cantidades y que eso también inhibe el tema de cumplir con algún procedimiento. O en algunas ocasiones lo que recomendamos es que si ya avanzaron con el trámite, ya son herederos declarados jurídicamente hablando, pueden ya iniciar procesos de negociación para la venta de los inmuebles y quizá por el producto de la venta del inmueble pueda sufragar los gastos derivados del procedimiento sucesorio. Pero en muchas ocasiones no es posible por los tiempos y más, por ejemplo, si por ejemplo se llevó ante un juzgado, pues hay que cubrir los honorarios y demás gastos que el abogado que les apoyó debe ya realizó para efectos de llevar a cabo el procedimiento. Por lo tanto, es importante que se acerquen. He conocido de empresas y sociedades financieras que se están enfocando actualmente por los tiempos que corren, se han enfocado en otorgar créditos cuyo destino fin es poder sufragar los gastos que se puedan derivar de procedimientos sucesorios y aquellas personas que deciden que tienen que vender algún inmueble y que les falta completar el procedimiento sucesorio y por la presión económica no lo han podido hacer, pues hay empresas o hay sociedades financieras que se están enfocando en otorgar créditos para que se puedan sufragar esos gastos y la persona pueda vender el inmueble sin ningún contratiempo y en los plazos que también ya ha acordado previamente con sus posibles compradores. Hay empresas como Llave Credit, que es su nombre comercial. He conocido que esta empresa tiene evidentemente el objetivo de otorgar créditos no solamente para adquisición, sino también ya para sufragar gastos notariales derivados o gastos extrajudiciales o judiciales derivados de algún procedimiento que le permitan evidentemente a los herederos o al heredero poder completar su procedimiento, poder adjudicarse los bienes y poder llevar a cabo la venta del bien inmueble, ya que es un tema que yo sé que a muchos les preocupa no poder regularizar patrimonialmente el bien que poseen porque no cuentan con los recursos. Y hacer que sean notarías para efecto uno de poder lograr asesoría y también los pasos y costos para el tema de la escrituración. Es muy importante que no se triangule la información, es importante que se acerquen al notariado para efecto de conocer qué obligaciones fiscales, civiles debemos cumplir para llevar a buen puerto el procedimiento sucesorio de los bienes de su familiar que lamentablemente falleció. Es muy importante también tomar en cuenta los tiempos, los plazos y también los mecanismos que la ley contempla para efecto de llevar a buen puerto estos procedimientos. También es muy importante no triangular con el tema de impuestos, no triangular con el tema de montos que deben pagar, acérquense al especialista directamente para que les dé los presupuestos. Y también es importante también en cuanto a tiempos. Hace 2-3 semanas aproximadamente nos llegó una propuesta de reforma
por parte de algún partido político que pretenden ya gravar las adquisiciones de herencia en el ámbito federal. A nivel local se paga el impuesto por adquisición de bienes por motivo de herencia, pero ya hay intenciones por parte de los actuales legisladores o los que se elijan próximamente de presentar ante el Congreso una iniciativa para poder gravar las adquisiciones que se realicen por herencia, lo cual evidentemente desde mi punto de vista puede inhibir mucho más que la gente regularice sus inmuebles que adquirieron o que tienen derechos por motivo de algún testamento o un procedimiento sucesorio que los haya declarado herederos. Por lo tanto, acérquense a los notarios para efectos de asesoría, acérquense a sociedades como Llave Credit, que les pueden facilitar el tema de recursos para que puedan completar, puedan vender sus inmuebles sin ningún problema y puedan completar su venta y recibir su precio de acuerdo a los tiempos que ustedes ya o aquellos vendedores que ya empezaron a propagar o a acordar sus ventas. Espero que la plática, aunque sea breve, les haya servido para efectos de poder concientizarlos en que deben cumplir con su proceso sucesorio a la brevedad y en los tiempos que la ley les marca. Muchísimas gracias por su atención.